Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Comenzará de nuevo el amor de Serkan y Eda? ¿Serkan y Eda se casarán? ¿Cherry estará feliz con su nueva vida? Todo y más en nuestro video ahora. Si quieres que Serkan y Eda se casen antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Serkan y Eda continúan compartiendo sus experiencias pasadas con el paso del tiempo. Cuando le contó a la madre de Kiraz sobre la habitación secreta, encontró la habitación de Eda y miró. Por lo tanto, permitió a Eda aprender muchas más cosas del pasado al presente. Especialmente después de los regalos de cumpleaños de Serkan para Eda, Serkan le hizo un gesto de cumpleaños de Eda. Y esto hizo muy feliz a Eda. Luego le dio a Serkan un lindo beso. Si bien todo iba muy bien, de repente las cosas se complicaron debido al caso de custodia de Aidan y Aifer. Sin embargo, esta vez, el juez decidió que Serkan y Eda deberían vivir en la misma casa. Esto hará que Serkan y Eda se acerquen. A pesar de que discuten y se hablan en cada oportunidad, ambos están locamente enamorados el uno del otro. Especialmente Serkan ya expresa su amor en cada oportunidad. Sin embargo, Eda no le da un pase a Serkan por lo que sucedió en el pasado. Sin embargo, quedarse en la misma casa suavizará la actitud de Eda hacia Serkan. Después de todo, también quiere que su hija esté con su padre. En cualquier caso, la mayor parte de su fusión será la de Kiraz. Porque todo es principalmente para Cherry. Gracias al tiempo que pasan juntos, recorrerán un largo camino para convertirse en una verdadera familia. El proceso les ayudará a dar un paso hacia el matrimonio. Sin embargo, no podremos ver el evento de matrimonio por ahora. Todavía tenemos 6 episodios para terminar nuestra serie. Y probablemente el matrimonio estará frente a nosotros con el episodio final. Especialmente Serkan estará muy contento con el proceso de quedarse en casa. Parece que le gustó el tema de quedarse en la misma casa que él. Ahora podrá pasar más tiempo con Kiraz. Sin embargo, a pesar de que Kiraz deja su entorno anterior y comienza a vivir con sus padres, Burak, Melo y Aifer no la dejarán sola. Serkan especialmente no puede soportar que Kiraz pase tiempo con Burak. Sin embargo, dado que Burak está con Kiraz, Kiraz está muy apegado a él. Por supuesto, a Kiraz también le gustaba Serkan. Tener puntos en común y una mejor comprensión de Kiraz por parte de Serkan acelerará la adaptación de Kiraz a Serkan. Kiraz y Serkan se llevarán mucho mejor porque siempre pasarán tiempo juntos, quedándose en la misma casa. A Kiraz le gustará especialmente si Eda y Serkan están juntos. En el próximo periodo, gracias al ambiente familiar, tanto Serkan como Kiraz se lo pasarán en grande con Eda. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Serkan le contó a Kiraz todo lo que había sucedido. Eda ahora quiere que Kiraz y Serkan pasen tiempo juntos. Pero mientras tanto, los está mirando con miedo. Cuando Serkan le dice a Kiraz que las sirenas no son reales, comienza a llorar. Es por esto que Serkan intenta obtener información de él. Pero no será de mucha utilidad. Serkan también detiene el llanto de Kiraz diciendo otras cosas para calmarlo. Mientras Eda sigue a Serkan, está celosa del experto que llega a casa. Luego, se enoja mucho con Serkan por esto. Sin embargo, está muy contento con esta situación. Serkan también se ríe de esto y explica el evento. Después de conocer la verdad, Eda está muy feliz. Por la noche, Eda se pregunta sobre la habitación secreta de Serkan. Y cuando entra, se sorprende mucho por lo que ve. Porque Serkan lo ha ocultado todo sobre Eda. Especialmente cuando pregunta qué hay en las cajas, la respuesta que obtiene es que tiene regalos para sus cumpleaños pasados. Y celebran el cumpleaños de Eda para abrir todos sus regalos. Después de abrir sus regalos, agradece a Serkan y lo besa. Más tarde esa noche, Eda y Serkan durmieron juntos en el sofá. Al día siguiente, después de que Kiraz se despierta, también despierta Eda y Serkan. Luego, Eda escucha a Aidan hablar sobre la custodia. Se enoja mucho con Aidan y en ese momento viene Eda también. Eda también está enojada con Serkan por la custodia. Sin embargo, Serkan le promete a Eda que no presentará un caso de custodia. La señora Aidan persistentemente tiene la intención de presentar un caso de custodia. Luego, Eda y su hija regresan a casa. Mientras habla con Aifer y Melo, Aifer dice que Aidan no se sentirá cómodo con Kiraz. Eda transmite la situación con respecto al caso de custodia. Es por eso que Aifer y Melo deciden recopilar todos los eventos negativos sobre Aidan y Serkan. Para no permitir esto,
Mientras Serkan está recogiendo las tareas del hogar por la mañana, llega la señora Denise. Pina, por otro lado, organizó reuniones falsas para salvar a Serkan de Denizam. Serkan, por otro lado, quiere estar con Kiraz durante el día. Sin embargo, ese día es el día de pesca de Burak y Kiraz. Serkan compró suministros de pescado para Engin. Y mientras Burak y Kiraz están pescando, Serkan se acerca a ellos con su equipo de pesca. De hecho, Serkan nunca ha pescado un pez. Por eso comienza a pescar con Kiraz, siguiendo las instrucciones de Engin por teléfono. Sin embargo, simplemente no puede. Cuando no puede, Eda intenta ayudarlo un poco. Finalmente, atrapa a un pez muy grande, pero falla antes de poder atraparlo. Mientras tanto, Sefi y Ivan los están mirando. Al mismo tiempo, Nero y Aifer los miran. Sin embargo, ambos grupos no pueden aceptar la felicidad de Eda y Serkan. Mientras tanto, Engin no pudo encontrar nada relacionado con el trabajo. Le dice a PRL que acepta que no puede hacer el trabajo. De la misma manera, Hilda se abraza, diciendo que no tiene mucho éxito en la maternidad. Después de pescar, Serkan lleva a Eda y Kiraz a un bonito lugar en la playa. Ahí, mientras miran juntos las estrellas, Serkan cuenta la historia sobre Apolo que Eda contó antes. Serkan cuenta un poco, Eda cuenta un poco. Sin embargo, termina de la manera que quiere. Al final de la noche, comienza la lluvia de estrellas y miran con placer. Cuando se trata de la custodia, están de acuerdo en una cosa. Eda y Ivan hablarán para contar los eventos. Serkan hablará con Aifer. A la mañana siguiente, Eda y Ivan comienzan a hablar. Ivan cree que Eda ha dejado a Serkan. Aunque Eda quiere contar, Ivan no quiere escuchar. Sin embargo, mientras Eda dice que tienen que dejar lo sucedido y trabajar por la felicidad de Kiraz, que Malva llega con el expediente del caso en la mano. Eda toma el archivo y se enoja mucho por eso. Mientras tanto, mientras Serkan le da las mismas explicaciones a Aifer, esta vez Serkan encuentra lo que Aifer ha preparado. Serkan se enoja y se va de allí. Cuando ambos se encuentran, inmediatamente comienzan a enojarse entre ellos por estos archivos. En ambos archivos dice cosas que el otro hizo mal. Y comienzan a enojarse entre ellos. Finalmente, se desafían mutuamente y llevan el caso a los tribunales. Mientras Erdem habla en la corte, Ivan y Aifer comienzan a discutir. Después de ellos, todos comienzan a discutir entre ellos. Al final, el juez saca a todos excepto a Eda y Serkan. Al final, la decisión es para Kiraz de que Eda y Serkan permanezcan juntos en la misma casa. No olviden darle gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Serkan y nunca quieren que sea final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video.